es lo mismo, el mismo patrón de endeudamiento, la misma cuestión de apoyarse en la devaluación, en imprimir billetes, o sea, no se desarrolla la economía, se imprimen billetes. Esta misma cuestión de que en realidad, digamos, en el largo plazo los planes lo que terminan haciendo es que, bueno, nada, que no se trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso no digo que haya que sacarlos, porque yo en el lugar donde yo estoy, la gente depende muchísimo de ellos, y si lo llegan a sacar, no sé qué pasaría, pero yo entiendo que el verdadero cambio sería un cambio de desarrollo. Entonces, es una de las primeras preguntas, es ¿qué es lo que caracteriza un verdadero cambio? ¿Cómo lo diferencias de un cambio que no te cambia nada? Porque yo, en este tiempo, me quedo con la impresión de que no cambia nada. Y entiendo que a todos nos está pasando, que viene el cambio de gobierno y no cambia nada. Yo no sé si lo vieron a Alberto Fernández cuando todos detrás de Massa salió Alberto Fernández, nada, solo, nadie le dio bola, estaba de mal humor. Digo, pero pará, es el que está. ¿Qué pasó con el cambio que traía Alberto? Él era el cambio, ¿entendés? Y el anterior también era el cambio. Cuando estuvimos juntos por el cambio también eran el cambio. Una pregunta que cae de madura para mí. ¿Por qué el candidato a presidente que ganó esta elección siendo primera minoría, que es casualmente o no, es ministro de Economía, y declara lo que declara que vos dijiste, y ahora viene a decir, ahora voy a hacer... Ahora sí, voy a hacer el cambio. Claro, ¿por qué no lo hace ahora que tiene todo el poder? Qué buena pregunta. Son esas preguntas terribles que son tan terribles que son obvias, ¿no? No sé. Desde tu óptica, desde tu concepto. Mirá, esto se conoce, son cambios que se sabe que no cambian. Es decir, que ahora vamos a cambiar y entonces me cambio la camisa y vengo con otra camisa y al final no hay cambio, ¿viste? Pero uno se queda con la ilusión de que viene el cambio y bueno, y me tranquilizo. Bueno, nada, a mí me gusta hablar desde la psiquiatría porque es el camino que yo vengo recorriendo. Claro. Entonces, bueno, les cuento la anécdota. Desde la psiquiatría ninguno pasaría, si siguieran así con Ninguno pasaría. Mirá, uno le diagnostiqué con F20. Sí. Creo que no sos el único. Otro con F60 y otro con F10. Pero no voy a decir cuál va con cuál. Pero no pasa ninguno, todos se quedan con un diagnóstico. Sí. Bueno, entonces yo me encontré con este libro, que es este viejo libro de Václavic, que es sobre el cambio, ¿viste? Y nada, y me vengo a encontrar que esto mismo, que yo ya más o menos lo venían intuyendo, viendo pacientes y leyendo los viejos libros que he leído durante la adolescencia y mi primera juventud, estaba todo escrito en este libro. ¿Cuándo el cambio es un verdadero cambio? ¿Dónde está la diferencia de hacer un verdadero cambio? Entonces el libro diferencia toda esta teoría, la teoría de Václavic, que vienen de California, son de esa zona, y hace a la teoría sistémica estratégica, vienen de la línea de Milton Erickson. Dicen, hay dos tipos de cambio, los cambios, y ellos lo llaman así, lo podemos llamar de diferentes maneras, lo llaman cambio 1 y cambio 2. El cambio 1 es el cambio que no cambia nada, pero vos cambiás una variable sin que nada cambie. Y el cambio 2 es un verdadero cambio, es un cambio que hace diferencia, o sea, las cosas estaban de una manera y pasan a estar de otra manera. Entonces vos decís, bueno, qué fantasioso. Pero después lo que va haciendo el libro es te va enumerando un montón de situaciones donde verdaderamente se cambiaron cosas, ¿viste? Y entonces se meten ahí e intentan explorar cuál es la diferencia para hacer un cambio 2, un cambio que verdaderamente cambia. Si yo ahora te pregunto, ¿en qué momento de tu vida hiciste un verdadero cambio? ¿Viste? Sí. ¿Cuándo hiciste un verdadero cambio? Y bueno, uno se tiene que poner a buscar, no sé, en tal determinado momento, ahí cambió mi vida. Pero bueno, digamos, mayormente no sé si hicimos tantos cambios. Yo siempre me acuerdo de un paciente que me decía, en un determinado momento de la vida me di cuenta que si yo no me encargo de cuidarme a mí mismo, si yo no me encargo de mí mismo, nadie me va a venir a salvar. Y él dice, y desde ahí hice un cambio. Y te cuenta otra forma de encarar la vida, me lo contó, y de ahí su vida cambió. Se reorganizó, vivió de otra manera, nada, se montó su empresa. Una cosa muy interesante. Yo creo que para muchos la pandemia fue un momento de quiebre y de cambio. Pero de cambio real, ¿eh? Verdadero cambio. Verdadero, sería el cambio 2. El cambio 2, que ellos lo llaman así, cambio 2. Algo, verdaderamente la realidad se reestructuró de otra forma. Sí. Bueno, entonces, ¿qué características tiene este verdadero cambio? Sí. ¿Cuáles son las características y cómo llegar a ese verdadero cambio? ¿Viste? No sé, si vos, o sea,
no sé, esto de que estudias en un lugar y no te va bien, y estudias en otro lugar y no te va bien, y cambias de carrera y no te va bien. Es que lo que cambia no es cambiar el lugar, no es cambiar la universidad. Lo que tenés que cambiar es tu sistema de estudio o las motivaciones por las cuales estudias. Ahí está el cambio, porque si vas cambiando de universidad, lo que termina pasando es que son cambios que no cambian. Bien, una de las primeras cosas que hay que poder hacer para llegar al verdadero cambio, según Václavich, que se les recomienda, el libro se llama Cambio y es el primero de varios, hay varios libros sobre el cambio. Lo primero que hay que hacer es definir el problema. Pero claro, vos decís, claro, es obvio, claro, definir el problema, ahí está la cuestión, está en definir el problema. Sí, no, pero definir el problema, verdaderamente encontrar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, digamos, pareciera, ¿qué es lo que pasa? Que la política se mueve de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Y entonces, no, ustedes son el problema, no, ustedes son el problema. No, lo que pasa es la seguridad, lo que pasa es que la deuda, lo que pasa es que son unos corruptos. ¿Dónde está el problema? Es medio difícil definir el problema. Lo más fácil es pensar, no, es que son ellos que son unos corruptos. O no, es que son ellos que son unos gorilas. Y eso es muy fácil de pensarlo. Ahora, si entras a profundizar, entras a ver que el poder que tiene, por ejemplo, un presidente no es el poder que nosotros creemos. Los presidentes se mueven en determinados márgenes muy estrechos, ¿no? Que hay un sistema jerárquico al cual tienen que obedecer y que les bajan orden si tienen que responder a ellas. Entonces, bueno, ahí hay que profundizar, o sea, verdaderamente cuál es el problema. ¿El problema es que los de este lado son unos corruptos? ¿O el problema es que los de este lado son unos gorilas? O verdaderamente la estructura de la realidad y la relación con el poder y la relación con la democracia no está viciada en algunos lugares. ¿De verdad no será que en algunos lugares hemos entregado el poder a personas que tienen poder sobre nosotros? ¿Entendés? Se empieza a complejizar el asunto, se hace más difícil definir el problema. Pero hay que poder dar ese paso, porque das un paso hacia lo desconocido. Lo que parecía que la culpa era del otro, de pronto hay que profundizar, ¿viste? Claro. A mí me parece que nos mantienen en esto de justamente de lo superficial, ¿no? Exacto. Como que hay una programación para mantenernos ahí y no ir a lo profundo, Claro, no de ir a profundizar. buscar dónde está realmente el problema. No, es la culpa es del otro, no la culpa es del otro, no la culpa que es de este es un gorila, y parece que ahí está la cuestión. De hecho, lo que dicen estos textos es que a veces lo que nosotros creemos que es la solución es en verdad el problema. Claro. Lo que nosotros creemos que es la solución es en verdad el problema. Porque nosotros creemos que... La vacuna, por ejemplo. Claro. Las Parece antenas, que la solución es el que problema. venimos hablando. Lo que estamos necesitando es una vacuna. Esa es la solución. Y ahí empezó el problema de verdad. Estamos necesitando más wifi, más potencia, La solución más es el antena. problema. Entonces, cuando vos querés profundizar a descubrir cuál es verdaderamente el problema, tenés que entrar a hablar de sistema inmunitario, de inmunidad, de respaldo científico verdadero. Claro, mientras a profundizar se empiezan a ver unas cosas que no las veamos, vayamos a lo superficial. La solución es la vacuna. Sí. ¿Viste? Claro. El truco también está en trabar en una lucha de opuestos. Entonces, Sí. pareciera que la solución es sacar al otro, y el del otro lado parece que la solución es sacar al otro, y las personas se pasan intentando solucionar el problema sacando al otro, o echándole la culpa al otro, o ganándole al otro. Entonces, esa solución es en verdad el problema, porque esa solución no te deja profundizar. ¿Viste? Sí, por eso le decía quedarte en la superficie. De hecho, con esto de lo que sucedió el domingo, uno ve y analiza las redes. Entonces, el problema en realidad lo tienen los que teóricamente votaron a Massa, ¿no? Y entonces, pero eso es justamente intencional para mantenernos divididos y no llegar a la profundidad, que es esto que vos decías, realmente. ¿Gobierna? ¿Hay derecha e izquierda? ¿Hay blanco o negro? ¿O todos, tanto de derecha e izquierda, son o responden a un poder supranacional? Yo creo que no es un concepto demasiado complejo. Yo creo Pero conviene mantenernos divididos. Derecha, izquierda, comunismo, ¿para qué? Porque divididos nos debilitan. Cualquier persona con un coeficiente intelectual promedio puede entender que hay un gobierno detrás que lo que hace es generar una falsa lucha de opuestos. No hace falta un coeficiente intelectual einsteiniano. No. Pero sin embargo no se ve, Claudio. Sin embargo no se ve. No se ve. ¿Por qué nos distraen ahí. Es un concepto tan abstracto
No es un concepto abstracto, es fácil de entender que no, pero de todas maneras, de alguna manera nos mantienen ahí, no podemos salir de ahí. Nada, hay que ver a qué cuestiones hay que renunciar. Digo, es mucho más fácil, es mucho más economía psíquica pensar que la culpa la tiene el otro. Bien, entonces. Sí. Y por esto vuelvo con lo mismo que dijiste al principio, lo de vamos a buscar el problema no es este, el problema está en otro lado. Claro. Lo difícil es encontrar el problema. Claro. Exactamente. O tener la voluntad por lo menos de ir a buscarlo. De ir a buscarlo. Y cuando lo vas a buscar, no es evidente. Hay que trabajar. Lo tenés que escribir y lo vuelves a reescribir y lo hablas con el otro. La idea es comunicarse con el otro, entenderse con el otro. Captás el otro que está del otro lado. Vas y le decís, che, ¿vos qué ves? Para vos, ¿cuál es el problema? Cooperar, ¿no? Poder escuchar lo que el otro dice. Me acuerdo de tu columna de cooperar. Claro, de cooperar en vez de pelear. Y entonces Sí. el otro, cuando te devuelve algo que vos no querías escuchar, porque no es del grupo tuyo político, dice, eso que te vuelve, si lo lográs escuchar, dice, mira, hay información que yo no había captado. Entonces, en ese proceso de profundización, que no es fácil, ahí aparece el problema, ¿viste? Entonces, la solución es el problema, en tanto que la solución sea una solución barata y fácil. Hay que profundizar. Bien. Cuando te encontrás con el problema y lo podés definir, que ya tenés la mitad del camino hecho, el siguiente paso es poder renunciar a esas cuestiones que te mantenés atado, ¿entendés? Si tenés un puesto en un determinado lugar político, y es como difícil, ¿viste? ¿Cómo vas a poder ver la solución? Implica renunciar a determinadas cuestiones. Poder vaciarse de eso. Cuando te soltás de eso, cuando te desatás de esa cosa que te mantiene atado, ahí es donde empieza lo interesante. Pero hay que llegar a ese punto, ¿viste? A mí me gusta mucho Castaneda, no sé si los tienen de las enseñanzas de Don Juan, que mucho tiempo después lo leí y después me cayó la ficha. Como que resignificamos. Claro, después me fue Sí. en Relatos de Poder, si no me equivoco, que habla del tonal y el nahual, no sé si lo tienen. Entonces el tonal vendría a ser el ego, el nivel de conciencia ego, y el nahual es lo que está más allá del ego. Le dice a Carlitos, Don Juan le dice, yo te puedo llevar hasta el límite del nahual, hasta el límite del tonal, hasta donde llega el nahual. Después, cuando viene el nahual, no sé qué es lo que pasa. Hay un punto donde la solución va a aparecer, y cuando aparezca la solución va a ser inesperada. Va a ser inesperada porque no es ninguna de las soluciones intentadas. Entonces implica también generar un verdadero cambio, estar dispuesto a poder pensar de otra manera. Uno debiera poder pensar de otra manera. La solución va a venir si uno logra pensar de otra manera. Nadie puede estar, ya sé, la famosa y conocida frase, son las mismas frases, pero la idea es que estén aplicadas y de mantenerlas vivas, no es una cuestión abstracta. No se puede solucionar un problema si no cambias de nivel de conciencia. Si seguís intentando la solución desde el mismo nivel de conciencia que generó el problema, no va a haber solución. Entonces, cuando generás ese salto, esa diferencia de calidad, la política es el veneno que utilizan las élites para mantener a la población sumisa. Podríamos hablar qué es la política, qué es la república, ¿no? A ver si nos podemos meter en un rato en eso. Entonces, la solución va a ser inesperada. Cuando aparezca la solución, que parece que es obvia la solución, ¿viste? Y el que mueve para el otro lado, que tiene la verdadera solución, dice, pero ¿qué está loco? Este está loco, ¿entendés? ¿Qué es lo que está pasando? Que se comporta de una manera loca. Y eso es lo que pasa cuando viene la solución verdadera, ¿entendés? Todos con barbijo, cada uno sin barbijo, y está loco, Claro. ¿entendés? Porque esa persona está pensando desde una lógica más abarcante, desde una lógica superior. Está atendiendo a más cuestiones. Hay cuestiones que los demás no consideraron, que esa persona consideró, pudo pensar desde un punto de vista más amplio, lo lee de una lógica más amplia, y entonces obra de una manera que viene la solución. ¿Viste? Que están re locos que no usan barbijo, claro, porque están considerando otras cuestiones, sistema inmunitario, están considerando un montón de otras cuestiones que ya están recontra trabajadas, y no me voy a meter ahí. Bueno, este cambio 2, de a poco intentaré transmitir algunos ejemplos, pero implica una reestructuración de la realidad. La realidad se reestructura, ¿viste? Entonces, es romper la vieja realidad para generar una nueva realidad. Entonces, voy contando algunos ejemplos de menor a mayor complejidad. Ejemplo, disculpen que sea tan psiquiatra, es lo que hago.
Sí, un paciente que nos pasa muchísimo. Si un paciente no toma la medicación y está descompensado y no quiere tomar la medicación porque está sedado, ¿viste? Porque lo seda la medicación. Entonces, bueno, la pasa re mal, se pone re psicótico, paciente, bueno, pobre, se lo interna, recontra medicado, recontra sedado. Lo que empieza a pasar con el tiempo, estando internado, es que el paciente empieza a ver que la medicación lo mejora. Él está mejor con la medicación, de hecho puede pensar mejor, de hecho se puede vincular con los demás, vienen las enfermeras, lo saludan, lo llaman por su nombre, antes nadie lo llamaba por su nombre, la gente deja de tenerle miedo, está más gordito, no está tan flaco, entonces bueno, de pronto su realidad cambió. Ahí tenés que entrar y reestructurar, creás otra realidad con las palabras, pero después eso golpea, impacta en la realidad. Entonces, eso que era la medicación, que era una cosa que iba contra su voluntad, de pronto vos le transmitís que mirá, si la usás correctamente te sirve y te juega a favor. Entonces, en el contexto de una buena relación médico-paciente, una relación humana, una relación de acompañamiento, una relación que apuesta a que el otro se despierte, que tome conciencia, que escuche, que maneje las variables de lo que está pasando, el paciente de pronto se da cuenta que si toma la medicación está mejor. Claro. Y entonces empieza a tomar la medicación y de pronto está mejor. Y de pronto le cambia su vida, porque de pronto puede volver a trabajar. ¿Entendés? Ahí hubo un cambio 2. Eso es un cambio 2. No es que no existe. Acontece todo el tiempo está pasando el cambio 2, el verdadero cambio. Pero bueno, están estas variables ahí metidas. Hay que atravesar alguna cuestión de abandono, hay que profundizar, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Viste? A veces los familiares no quieren que te enteres qué es lo que está pasando, porque a veces hay algún familiar que tiene alguna ganancia secundaria. Claro. Y entonces el familiar quiere que el paciente esté enfermo para obtener su ganancia secundaria para quedarse con la plata que es la plata de él. Cuando el paciente mejora dice, no señor, yo quiero mi plata. Entonces hubo que profundizar. ¿Viste? Cuando cambias, reestructuras la realidad cambia. ¿Viste? Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿no será que hay cuestiones donde nosotros en el fondo vamos a ganar si logramos hacer un cambio, pero implica renunciar a algunas pequeñas ganancias secundarias que tenemos? ¿Entendés? ¿No tendremos alguna? ¿Qué decís? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Exponía una reflexión hace, no sé, 2 o 3 días, de que justamente, bueno, pero porque estuvimos atravesados por este momento político, que tiene que ver con eso. Digo, yo creo que hay mucha gente que no, en realidad lo que no quiere es salir de la zona de confort. ¿No? Porque si hay algo que el sistema, así como está planteado, te da es confort, un cierto confort. Hay un confort, sí. ¿No? Entonces es renunciar, y por eso muchos que descreyendo inclusive del sistema político fueron y votaron. Entonces yo entiendo que es porque no se quiere salir de esa zona de confort, ¿me entendés? Porque es más fácil seguir en automático haciendo, porque de alguna manera eso no te saca de ese lugar que es confortable. O aparentemente, en apariencia. Sí, ya lo creo que es así. Digo, recibo mi pensión de tal cosa y el subsidio de tal otra cosa, y entonces, viste, claro, pero eso lo que hace es que no haya trabajo, no hay trabajo, todo el mundo recibe subsidio. Y no digo que haya que sacar su subsidio, si se saca se tiene que sacar planificadamente, no es dejar a la gente en la nada, ¿eh? Le digo yo que estoy en el hospital público. Sí. Yo estoy en el hospital público. Sí. Bueno, pero en el largo plazo, la persona pierde capacidad de trabajo, pierde contactos, entra a vivir en una situación de dependencia. Cuando lo llaman y le dicen tenés que venir acá, tiene que ir ahí porque está atado al subsidio, ¿viste? Y nada, pérdida de autoconfianza. En un determinado momento, digamos, el tiempo que se perdió no se puede recuperar, porque ya una persona que ha sido dependiente durante 10 años, ¿cómo vuelve a ser independiente? Entonces, esa confortabilidad se paga en dependencia. Diferente es una persona que trabaja y tiene su empresa, su desarrollo. No digo que haya que tener empresa. O sea, uno puede ser empleado tranquilamente. No, además que esto de reconocerse poderoso y no tener que depender de un otro, ¿no? O sea, es como cambiar la cadena a la que te vas a encadenar. ¿Y por qué esto de no animarse a esto de cambiar, bueno, y sentirse poderoso, sino esperar siempre de un otro que me va a venir a salvar? Porque para sentirse libre hay que ser responsable. Y ahí es eso de lo que yo te digo, que me parece que hay mucha gente que sigue prefiriendo y elige tener a alguien que viene a decidir por vos qué política, qué cosa hacer, qué no hacer. ¿Por qué? Porque vos no fuiste a tu interior a revisar y a entender que te tenés que salvar vos, no tenés que esperar un otro. En ese punto me parece que tiene que ver con esto de el no cambio,
porque es la zona conocida, es la zona confortable. Ese es el punto de no cambio. Ese es el punto de no cambio. ¿Quién nos va a venir a salvar? ¿Cuál es el verdadero gobernante, el verdadero capitán del país? Exacto. ¿Quién es el que nos va a llevar esta vez? El Salvador. Claro, entonces tanto los de un lado como los del otro buscan lo mismo, ¿entendés? Buscan lo mismo. Sí, además que está, por eso también hemos dicho que el otro está coachado en el sentido de que capitaliza lo que sabe que el ciudadano que está enojado, disconforme, necesita o quiere o espera de ese candidato que se construyó en el tiempo. Yo te voy a decir todo lo que vos querés escuchar. Totalmente. Entonces, ¿qué querés escuchar? Pero ahí está el problema, porque uno, el ser, escucha al otro, escucha lo que hay afuera, y no se escucha. Esto que vos decías, bueno, primero hay que empezar, hay que despojarse, es un cambio realmente. Es un cambio, es un verdadero cambio. Claro. Hay que despojarse, si no te despojas, ¿qué vas a cambiar? Nada. La reestructuración de la realidad para generar una nueva realidad. Escuchá, es una reestructuración. No es, cambio una cosita de lugar. ¿Entendés? No es, hace frío, bajo el aire, subo el aire. ¿Entendés? Hace frío, no. Un verdadero cambio implica una reestructuración de la realidad. O sea, hay que estar ahí, tenés que estar ahí. Vos no podés reestructurar una realidad si no estás ahí, prestando atención, viendo lo que pasa en primera persona. Hay que protagonizarlo. Claro, la vida como protagonista. Gracias por decirlo. Tenés que estar ahí. ¿Qué vas a cambiar si no estás ahí? Entonces, otra vez, no somos seres dependientes que nos van a venir. No. ¿Qué seres dependientes? Yo puedo encarnar un cambio. Yo reestructuro mi realidad. Si no estás presente, si no tenés confianza, si no estuviste trabajando en vos, no vas a poder hacer ningún cambio. ¿Viste? Tal cual. La reestructuración de la realidad, para que sea un cambio efectivo, debe ser hecha de una manera que en lo posible beneficie a todos. Ya sé que fue larga la frase, pero es importante mostrar este concepto. Repetila. Voy a volver a decir. No, es que es importante. O sea, Sí. que esto no es a baja complejidad. Digamos, vayamos a nivel... Sí. atención. Sí, Si no, vamos a cambiar en serio. ¿viste? cambiamos en serio. Si no, viste, no, lo vamos a simplificar para que todo el mundo lo pueda... O sea, esta es la forma más bajada posible. Dejemos de maquillar. Claro, una reestructuración de la realidad efectiva debe estar hecha de una manera que en lo posible beneficie a todos. ¿Viste? Si vos generás algo que a todos beneficia, los demás vienen y se pliegan. ¿Entendés? Entonces los demás vienen, se pliegan en algo que vos generaste que beneficia a todos, bueno, más fácil. Si vos vas a hacer un cambio que vos te beneficia a vos, perjudica al otro, a la corta o a la larga resistencia y terminamos rebotando de un lado para el otro. Bueno, entonces les leo el ejemplo central del libro de Václavic, que ya lo nombré. Es uno de mis favoritos, hay un montón de ejemplos. Le leeré uno o dos más y listo. Pero el famoso cambio que hace Tom Sawyer en el libro de Tom Sawyer, que ya le conté la otra vez, no sé si lo tienen en mente. Yo creo que Mark Twain manejaba estas cosas, ¿viste? Esto está descrito. Algunos dicen que la dialéctica hegeliana también. Tom Sawyer, la tía Polly lo retó, lo castigó porque no sé qué cagada se mandó. Entonces lo mandan a pintar. Y Tom Sawyer tiene que pintar. Y está castigado pintando la verja. Entonces está blanqueando la madera, está ahí castigado. De pronto pasan los chicos y lo empiezan a gozar. Y lo gozan. Nos vamos al río, mira vos ahí pintando, qué sé yo, qué pescado que sos. Bueno, ¿qué hacemos? Los puteo a los pibes, me peleo con ellos, con los pibes, ¿qué hago? ¿Cuál sería el cambio? ¿Cómo reestructurás la situación ahí? Me peleo con los pibes, los odio, eso va a generar resentimiento. ¿O qué hago? O dejo, porque Tom Sawyer puede dejar de pintar, pero después le va a venir la represalia, ¿entendés? Entonces queda atrapado en un conflicto de opuestos, o dejo de pintar y me voy con los pibes, o me van con las cargadas de los pibes. ¿Cuál de los dos? Y queda atrapado en un conflicto de opuestos, como nos pasa todo el tiempo en la vida misma, atrapados en un conflicto de opuestos. ¿Viste? ¿Qué hago? ¿Tomo la medicación o no tomo la medicación? ¿Agarro el trabajo o no agarro el trabajo? Lo voto a fulano, lo voto a claro, lo voto a Milei o lo voto... Atraviesa Tom Sawyer el conflicto de opuestos y lo que hace es que les dice a los pibes: muchachos, yo estoy disfrutando pintar. Les dice: ¿vos cuántas veces en tu vida pintaste de blanco una madera? Que digamos no era esta época, era una época que no había tanta pintura. Entonces a los pibes les empieza a llamar la atención y él se pone ahí y se la disfruta con esto de pintar la madera. Empieza a pintar la madera, pinta la verja y los pibes vienen y se ponen a mirar. Entonces lo que era una desdicha lo transforma en una dicha, ¿entendés? Lo que era una desventaja lo transforma en una ventaja, reestructura la realidad. Los pibes vienen y se reúnen alrededor de él y le empiezan a decir: che, déjanos pintar, déjame pintar y te regalo una manzana.
al final terminan pintando con él y él se lleva un par de manzanas y un par de cosas. Lo que hizo fue cambiar la estructura de la realidad, ¿sí? Cambiar la estructura de la realidad. Se puede hacer, yo recién les di un ejemplo en la realidad mía, que es con los pacientes. Cuando vos de alguna manera le lográs transmitir que si el paciente hace el cambio, toma la medicación, mejora. ¿Se puede hacer esto? No sé, ¿qué les parece? ¿Se puede? Pasa a ser, yo digo que se puede, pasa a ser parte de una cuestión personal. O sea, esto ya no es una cuestión de creerlo. Andá y fíjate si funciona de alguna manera. Fíjate si cuando estés en un conflicto de opuestos puedas tomar alguna opción superadora que no quedes atrapado en el conflicto de opuestos. O sea, ni este, otra cosa. ¿Sí? Mira, lo voy a contar porque me pasó con alguien que, bueno, yo lo dije, lo hice público, objeción de conciencia, ¿no? No voté porque sentí que ninguno me representaba realmente, y además por esto de entender cómo funciona el sistema. Y alguien que se enojó por mi postura y por la postura que, dicho sea de paso, hizo un estudio de Analía Álvarez. En realidad la segunda fuerza que predominó en esto de las votaciones fue justamente el no voto, el no votante, que sumado a los votos en blanco y a los impugnados dan un total de 10 millones aproximadamente de personas que se abstuvieron, votaron en blanco. Bueno, alguien se enojó con eso y nos acusa a los que no de que favorecimos con eso, de no jugarnos, de teóricamente de ser inactivos, favorecimos a Massa, ¿no? Al oficial, al que ganó. Al que ganó, tal cual, con esta actitud. Y que después no lloren, y que esto, y que lo otro. Yo le digo, ¿y quién llora? No, yo no lloro. Le digo, no. Lo que tengo claro es que los que están llorando son los que se definieron, y en esto de la posición de los opuestos. Cuando perdieron, se embroncaron, lloraron. Uno que tomó una decisión que justamente fue no meterse en esa... No caer en la trampa de los opuestos. Exacto, no caer... No, Claro. Yo no, porque estoy, digamos, conforme y consciente, y me hago responsable de la decisión que tomé. Entonces no estoy embroncada, porque yo ya sabía que esto podía llegar a pasar, ¿me entendés? Total. Fue como tomar una decisión. No sé si notaron, pero la propaganda, toda la propaganda fue centrada en anda a votar, Sí. desde el principio hasta el fin. Vino Susana Jiménez a votar, todas las cámaras con Susana Jiménez. O sea, en eso fueron absolutamente coherentes. Los medios masivos de desinformación y el poder establecido llama a votar porque necesita que se vote. Claro. Pareciera que no, que lo que importa es a cuál de los dos, pero en sí no sé si importa tanto a cuál de los dos. Si fuera eso, hubiesen hablado de la cantidad, porque como realmente segunda minoría, la gente que no ha votado o el voto en blanco, o impugnó. Claro. Exacto, es la segunda minoría. O sea, obtuvimos, se me incluyo, más votos. Somos más que los votantes de del segundo. Por eso el balotaje tendría que ser entre el que ganó y los que impugnamos. Exacto. Claro, así tendría Exacto. que ahí estaría la cuestión. Pero claro, hay tantas programaciones, hay muchas programaciones en relación al no ir, ¿viste? Una de ellas es no, porque si no vas es que estás de acuerdo que venga Videla de vuelta. O sea, yo no quiero que venga Videla de vuelta, ni quiero gobiernos de facto, ni nada. Así hay argumentos insólitos. Claro, pero hay un montón el sistema dio un montón de argumentos para que no puedas llegar a ese punto, ¿viste? Te desvías antes. O no te la jugás porque sos un cobarde. Fíjate la cantidad de defensas que hay para que no vayas. Sí. Si hay tanta defensa para que no vayas ahí, es que ahí hay algo valioso. ¿Viste? ¿Para qué defienden tanto? Del momento que es obligatorio es porque... ¿Por qué te obligan a...? Claro, ¿por qué te obligan? Te obligan Hace a que ir... uno, perdón, como sujeto pensante, y este es nadie dice hay que hacer tal cosa o hay que hacer tal otra, sino la invitación y siempre va a ser... Incitación. Es a pensar. Claro. La invitación es a pensar. A pensar. Y entonces esto, pensar, reflexionar, vos hablaste de la lógica, me parece, si uno empieza a utilizar la lógica, por eso yo hablo todo el tiempo de la lógica psicopática, la lógica es distinta. Entonces, si utilizamos la lógica, empezamos a ver la luz al final del túnel.
Total. Y se aclara muchísimo la vida. Total. Y se aclaran las decisiones. Entonces ya las decisiones no cuestan y uno ya trasciende el miedo. Entonces no hay miedo a, no, porque si no te van a cobrar y no vas a poder hacer los trámites que... ¿Viste? Y toda esa sarta de cosas que nos metieron en la cabeza y nos machacaron con eso, y que hoy mucha gente, aún considerándose despierto o con otro nivel de conciencia, utilizó esos argumentos descabellados para darnos a los que tomamos otra decisión. Y eso sigue siendo una invitación a mantenernos divididos, a pelearlos entre nosotros. Bueno. Digo, y pensemos, porque es no ir a votar. No, pará, si profundicemos, es no validar este sistema. Exacto. Y si no validas esto, y no sé, otra vez lo que les decía hace un rato cuando empezamos, es lo desconocido. Yo no sé qué es lo que va a Yo no tengo venir. la solución. No sé qué Bueno, es ¿y lo vos que qué va a venir. propones? Te dicen, ¿viste? Cuando Yo dicen- estoy diciendo que esto no va a servir, que busquemos una lógica superior, una lógica más amplia, Exacto. una lógica que considere más variables, no una lógica psicopática que te encierra en un conflicto de opuestos. Exacto. ¿Viste? Porque Esa claro, es la viene- lógica es o psicopática, acá que o estamos allá. hablando. No, Sí. ni acá ni allá. Otra opción superadora. Esta lógica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. Encuentre una tercera opción superadora. Pero claro, la tercera opción superadora es a atravesarla y hay que encontrarla. Sí. Es vaciarse de esto y empezar cada uno en su lugar. Y ver qué asociaciones hacer que sean superadoras. Yo ahí di un par de ejemplos. Tomando de Gandhi, vieron que Gandhi decía, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Sí. Me lo recordó Sí. una amiga Piña. Sí. el otro día. Tú debes ser el cambio que quieres Sí. ver en el mundo. Porque si uno piensa desde la lógica de, bueno, yo soy uno, es solo un voto, mi voto es un solo voto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Viste? Entonces, claro, es este sistema que nos adoctrinó con que somos insignificantes. Pero no sé si lo han observado, no sé si están de acuerdo con lo que pasa, pero cuando alguna persona anota una diferencia y genera un cambio, eso se nota mucho en el entorno. ¿Viste? Sí. No sé si lo han notado. Sí. Una persona que hace bien su trabajo Sí. y que de alguna manera conquista a los demás, te mejora todo un entorno. Sí. Que a mí me ha pasado verlo en hospitales. Yo Sí, totalmente. me acuerdo en un hospital del conurbano, no sé si me atrevo a mencionarlo, pero bueno, el servicio de ginecología de ese hospital, había 2 personas que trabajaban bien y movieron todo el servicio de ginecología, tocoginecología, y trabajaba bien. Era en el medio del conurbano, en un hospital que trabajaba mal, 2 personas hicieron que todo ese servicio funcione bien. Y eran 2 personas. Pues sí, ¿y 2 personas pueden mover 30 personas? Sí. Porque, ¿entendés? Encarnás el cambio. Entonces, Exacto. de pronto... Sos el cambio que querés ver. protagonizás. Sos el encarnás cambio que querés ver en el mundo. Sos el cambio que querés ver en el mundo. Entonces, 2 impactan en un entorno muy grande. Y después eso secundariamente afecta al entorno, porque después vienen Claro. los pacientes a atenderse. Ahí. Y después viene un rotante que fui yo, que estuve ahí en ese servicio un par de meses, y dije, mirá qué buena lógica. Cómo trabajan, cómo son responsables, cómo escuchan a los pacientes, priorizan los casos, atienden primero la mayor complejidad. Después yo me lo llevé a donde estoy. Yo creo que un sistema, una parte del sistema con el que yo trabajo lo aprendí de ahí. Claro. De esa gente que no me atrevo a nombrarlos, me encantaría nombrarlos, pero bueno, no sé si les gustaría a ellos que lo nombren. ¿Entendés? Entonces el impacto en el mundo que genera un cambio, genera un impacto. Es pensar con otra lógica, es pensar que lo que hagas impacta. No es, es un solo voto en 1 millón, en 11 millones, que pareciera que es un papelito, pareciera que es una vez cada 4 años podés ir a meter un papelito que alguien lo va a mirar en algún momento y lo va a meter en un listado de números. Fíjate que hay diferencia de Y pensamiento. que eso es democracia. Pareciera que fuera eso. Cada 4 años emitir el voto y ya está. Después, listo, que me solucione la vida a los Claro. políticos. Claro. Primero sentirse libre, ser uno y tener claro que ser libre genera un esfuerzo personal, no es gratis. Y claro, sí, Claro. la libertad es para quien se la labra, ¿no? Por eso la libertad se ejerce, por eso decía Claro. hoy que no es para cualquiera, y lo he dicho en estos últimos días que he reflexionado sobre el tema, no es para cualquiera, o sea, no, sí es para cualquiera, pero no cualquiera termina renunciando. Asumiendo consecuencias. Sí, Claro, y tenés que renunciando aceptando, a lo que decía hoy, decidiendo, lo que hay que decidiendo. Lo que renunciar. vos hiciste es decidir conscientemente y asumiendo consecuencias que se puede notar o no se puede notar, pero uno tiene la decisión, ¿no? O el otro que va y escucha y cree todo lo que dicen y la barbaridad que venimos hablando, ¿no? De Massa, por ejemplo, de voy a prometer cambiar cosas. ¿Y por qué no lo haces ahora? Claro, ¿por qué no las cambiaste ahora? Va a cambiar lo que todo el despelote que dejó más. ¿Qué va a dejar? ¿El dólar a 800 pesos?
Mira, pensarlo de esta manera. República viene etimológicamente de res pública. O sea, la cosa es pública, es de todos. Todos estamos implicados en lo que pasa. Claro. No sos un simple votante que viene a esperar el cambio. No. Esto es público, nos toca a todos. Y el ciudadano en la República está implicado. O sea, vos estás participando políticamente de lo que pasa, en las decisiones. Vos participás. Sí, pero no es así. Sí. Vos fíjate lo de Emilio Gallardo, Sí. lo que hoy contó, que él pudo exponer, y escuchamos y se viralizaron los videos, en el Consejo Deliberante de Neuquén sobre las antenas. Y él contaba, le digo, yo le pregunté cuál fue su experiencia a partir de, digo, cómo reaccionó la gente, cómo los representantes, cómo reaccionaron. No me dieron bolilla, estaban con el celular, qué sé yo, dice, todavía estoy esperando que todos anotaron mi teléfono, hasta el día de hoy nunca me llamaron, porque es evidente que para ellos lo único que necesitan, y es lo que tenemos que entender, es que nosotros cada 4 años vayamos a meter el sobrecito Eso necesita. y los vayamos a legitimar en ese lugar. Nada más. Digamos, y considerando energéticamente, bueno, ya Sí. es a otro nivel, No, ¿no? no, yo A también. nivel metafísico. O sea, yo me considero una persona significativa, yo hago lo mejor que puedo en cada momento, en cada lugar. Si yo Sí. voy y los valido, de alguna manera, en algún otro nivel, queda escrito que yo los valide. Sí, ¿Viste? y después cuando Sí. te llenaste de... que alguien me preguntó, y si te está escuchando Vanessa, es esto. Después el miedo, la bronca, la impotencia, todo lo que te genera el que no haya salido ganador tu candidato, eso es alimento para esos oscuros, Alimento energéticamente hablando. Porque te genera un estado de ánimo que de porquería, todos sentimientos y sensaciones y emociones negativas, que es de las que se alimentan los oscuros, y lo llevamos a ese nivel. Escuchate esta anécdota y ya vamos terminando. Escuchate esta anécdota tomado de ley número 5 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, que lo estaba escuchando y dije, mira, es un caso de cambio 2. Hay un montón. Agarrás el libro, hay cientos de ejemplos. O sea, Sí, no es me que a mí imagino. lo agarrás, hay ejemplos. Como ya he dado varias clases sobre esto y siempre repito los mismos ejemplos, cuando encuentro algún otro ejemplo en la historia me parece interesante. Año 207 después de Cristo, China, en la época de los reinos que combatían entre sí. Un general muy conocido, un tal Chukolian, yo no lo conocía, del reino de Yu. El chabón, nada, tenía un ejército, lo mandó a un campamento lejano y se quedó en la ciudad. La ciudad quedó sin el ejército. Entonces él estaba descubierto, habían quedado 100 soldados, pero estaba sin el ejército. Alguien lo buchonea y viene una columna enorme del ejército del reino vecino a tomar... ya terminamos, ¿no? Bueno, para la próxima vemos cómo hizo el cambio para solucionar esa situación tan comprometida. Os prometo que no me olvido. Nos vamos a quedar un mes con la intriga. Pero bueno, se nos fue ya la hora. Y bueno, es que se ha generado hoy un intercambio tan, como siempre, ¿no? Tan entretenido. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, no se pierdan el próximo programa, quedan los videos, mírenlos, vuelvan a escucharlos y nos encontramos el martes próximo en esto que hemos dado en llamar Pensar no cuesta nada, no hacerlo. Puede costar muy caro. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio, siempre brillante, como siempre. Gracias, hasta el martes que viene. Se quedan con la siguiente programación de 21 a 24 horas con historias errantes, con apasionantes cuentos y aventuras y historias de aquí de la ciudad de La Plata para el próximo programa que viene aquí en la programación de Radio Rocha. Agradecemos a todos. Hasta el próximo. ¿Nombramos el número en el día de hoy? Sí, 109. No lo habíamos nombrado. Sí. Yo creo que no. Bueno, Sí. nos vemos, ya está nuestro compañero del próximo programa. Hasta el martes Gracias. próximo.